acá, ¿no? Tangente. ¿Sí? Eh, Perdón, una aclaración por ahí como lo había pensado yo. Por ahí tal vez ustedes lo pensaron de otras formas, pero por ahí sin pensar en el gráfico, yo lo que había pensado analíticamente, las componentes, a ustedes le está dando el vector r de t puesto como t cuadrado, la componente en x, y la componente en y, t al cubo menos 3t, ¿no? Bueno, esas son las componentes que nos dan de dato. Y por ahí el r de t, como escribió Gonzalo ahí, es 3,0, ¿sí? Es decir, que las componentes en x es 3 y la componente en y es 0. Entonces, yo lo que pensé es poner esas componentes que nos dan de dato igual a las componentes también que nos dan de dato, digamos. O sea, dije t al cuadrado igual a 3, ¿sí? Y t al cubo menos 3t igual a 0, ¿sí? O sea, cada componente y componente. Y de esa forma, con esas ecuaciones, pude despejar t, ¿sí? O sea, no sé cómo, de qué forma ustedes, cuál fue el planteo inicial para poder calcular, encontrar t, digamos. Esa es una manera, ¿no? ¿Se entiende? Claro, en mi caso yo igualé los parámetros a los puntos en la función posición y ahí despejaba los valores de t. Los que escogí fueron los que verificaban al mismo tiempo en ambos parámetros. Correcto, buenísimo, sí. Claro. A mí me quedó Mm, menos raíz de 3 y la otra raíz de 3, Claro, ¿sí? módulo de raíz de 3, sí, sí. Perfecto. sí. Hay varios. No los había escuchado. Y acá sale el vector t, ¿no? T igual a raíz de 3. Vale. Claro, Y de acá obtienen tres test. Estos mismos test más t igual a 0, ¿no? Pero t igual a 0 no cumple la ecuación de arriba, entonces ese no lo tomamos. claro. Entonces nos quedamos con solamente estos dos valores. Estos dos valores de t, y entonces en estos valores de t, que son los que cumplen las dos ecuaciones, para cada uno de esos valores encontramos la recta tangente, ¿sí? O sea que una va a ser para t igual a raíz de 3, que creo que es la azul, y la verde para t igual a menos raíz de 3. ¿Sí? Sigue apareciendo gente. Queda claro a partir de ahí, ¿no? Cómo encontrar después las ecuaciones de las rectas tangentes, porque, o sea, van a ser dos, como dice Gonzalo, pero las ecuaciones las pueden formar bien, ¿no? Profe, o sea, desde eso que tenemos ahí, deberíamos armar que todo dependa de una variable, por así decirlo, o sea, decir y es igual a tal cosa y que esa tal cosa nos quede como con X, en vez de T. Claro, acá van a encontrar una ecuación, ¿sí? O sea, la recta tangente
una recta tangente para cuando t es igual a menos raíz de 3. ¿Sí? Y después otra ecuación para cuando t es igual a raíz de 3. Igual, Y ahí pueden hacerlo armando la ecuación de la recta vectorial o en forma vectorial o la ecuación de la recta cartesiana. Cualquiera de las dos está bien. Sí, disculpa, Alfredo, te interrumpí. sí, yo lo había puesto como álgebra, viste, el punto más lambda por el vector director. Creo que esa la conocen, esa forma, ¿no? Dale, acá cómo sería en t igual a menos raíz de 3. En t igual a menos raíz de 3. O la ecuación nomás. Claro, me quedó el punto que fue el 3,0 más lambda por menos 2 raíz de 3 es la componente en x y 6 en componente en y. ¿Sí? Sería el punto 3,0 para las dos, nada más que después el vector director, si es menos 2 raíz de 3, 6, y la otra me quedó positivo, 2 raíz de 3. Pero el punto es el mismo. 3. 3,0 es el punto que dan de dato, ¿no? Más lambda por, entre paréntesis, menos 2 raíz de 3, menos 2 por raíz de 3, la componente en x y la componente en y es 6. Y la Esta otra, sería x de lambda. claro, Y de lambda para las rectas. pero, a ver, esa es una de la recta tangente, digamos, ¿no? Y la otra es otra ecuación, o sea, porque esas son las dos ecuaciones de las rectas tangentes. Y acá también 3,0. Claro, más lambda. Y ahí te queda 2. Arriba le pusiste menos t, ¿no? Es lambda, no estoy viendo bien. Me parece que acá hay algo raro. ¿Esto es vector? No, debería ser un número. Acá debería ser 3 y acá abajo 0, ¿no? Espérame, o sea, lo que pasa es que vos estás poniendo XY y son las rectas tangentes. Claro, vos me estás dando ya la ecuación de la Sí, recta tangente, ¿no? sí, exactamente, la XY, la que tiene los dos. La ecuación de las rectas tangentes. No sé si llegaron a algo así parecido, chicos. Yo había dicho eso, profe. Me quedó igual que usted porque también lo armé con el director. Ah, bien. ¿A alguien le quedó distinta la ecuación? No, no, a mí me quedó similar a las rectas tangentes que contaste. Ah, buenísimo.
¿Alguna pregunta más? Profe, yo de este ejercicio no, si después alguno no tiene ninguna pregunta más de este, a mí me costó mucho resolver a ver, ahí le digo el número, el 10. No lo pude resolver. El de verificar la longitud de arco. A ver. De una circunferencia de radio A, de una circunferencia de radio A, ¿no? Verificar que es 2pi por A. Sí. Bueno, acá, ¿cómo es la ecuación de la longitud de arco? Es la integral del módulo de la función. ¿De la función? O va, por ahí no es justamente de la función, sino del... No me sale el nombre, o sea, del vector posición sería. O sea que sería la raíz cuadrada de la componente en X, ¿no? La X de T derivada. Sí, al cuadrado más la derivada de y al cuadrado. O sea, sería la velocidad, que es la derivada del vector posición, ¿no? O sea, ustedes le están dando ahí el vector posición, a coseno de t, a seno de t, tienen que ser la derivada de eso, de cada componente de esa, ¿no? ¿Está claro Claro, lo que eso? pasa es que acá no les da la ecuación, ustedes tendrían que armar la ecuación. La ecuación de la circunferencia de radio A. ¿Sí? O sea, acá la ecuación de la circunferencia de radio A. O sea, les dicen que es una circunferencia de radio A, pero ustedes tienen que dar la ecuación. ¿Cuál es la ecuación acá? De una circunferencia de radio A. Claro, sí, sí. No lo dice, pero vamos a poner una que esté centrada en el origen. Exacto. O sea, ustedes tienen que armar acá la X de T, o sea, la ecuación. Bueno, yo lo pongo la parámetro. Esto lo hicieron en el ejercicio 1, ¿no? 1, 2. Sería A coseno de t, Sería A coseno de T. y para ahí sería A seno de t. Suponiendo que está en el centro, que va de, no sé, de 0 a 2pi. Y de 0 a 2pi, sí, eso es importante. Acá la orientación no nos interesa. Claro, sí, yo creo que había probado en poner a, digamos, x de t a coseno de t y a seno de t. Se puede poner al revés, como dice Gonzalo por ahí. Como no interesa la orientación, Porque lo que nos interesa es la longitud. No importa si se mueve en sentido horario o antihorario, lo que queremos calcular es la longitud de ese arco. ¿Sí? claro. Y es importante acá el T, que dé solamente una vuelta. Claro. ¿Sí? O sea, de 0 a 2pi. Y que sea la circunferencia completa también. Claro, claro. Acá ponemos de 0 a 2pi para que sea así, la circunferencia completa. Ujú. La compañera que había preguntado hace un ratito cuál fue el problema que no pudo resolverlo. Creo que ahora... Ahora, sí, ahí ya entendí. Creo que no había interpretado bien la consigna porque me perdí intentando armar la ecuación y intentando hacer integral porque no sabía para dónde agarrar. Pero ahí ya con eso ya entendí. Gracias. Bien, Bueno, bien. genial. Profe, a mí el de ese estilo que no me salió es el 12. Que es muy parecido, nada más que es como es con coseno a la 3 y seno a la 3. No me acuerdo el Perdón. nombre, la forma que te hace, tiene un nombre.
Perdón, este Eh, ejercicio ya quedó claro, ¿no? Cómo hacerlo, cómo seguir, ¿no? Está claro, ¿no? Este último. el ejercicio 10. Yo era la que había preguntado y a mí sí, no sé a los demás. Bien, buenísimo. ¿Y en la fórmula no era más uno también? ¿Cómo? ¿No era más uno también? Porque no era la derivada al cuadrado más uno. Para No, solucionar. eso cuando están trabajando con ecuaciones cartesianas. Bien. En las cartesianas es 1 más f', f' Acá al solamente, cuadrado. acá sería la velocidad al cuadrado. Acá sería el módulo de la velocidad al cuadrado. El módulo de la velocidad, la longitud de curva. Que es la derivada de la posición, ¿no? Claro, que es la derivada de la posición. Profe, yo no entendí cómo se termina ahí, tipo, ¿cómo aseguras que A tiene ese tramo? ¿Cómo? No entendí cómo terminar la resolución. ¿Del 10? Sí, Y acá, bueno, acá tenés que, esta es claro que es una ecuación de una circunferencia de radio A. ¿Esto? sí. Esto es una circunferencia de radio A. ¿Sí? O sea, si la dibujamos, es una circunferencia centrada en el origen de radio A. Y acá corta en A y en menos A, ¿no? Y ahora que ya tenés la ecuación de la circunferencia, tenés que venir y reemplazar acá, en esta ecuación de longitud de curva. ¿Cómo te va a quedar expresada esa integral? Ah, L, ¿qué va a ser? ya lo entendí ahí. Ya entendí a qué se refiere. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. No sé, hay alguien que pregunta cómo se llamarían si la otra expresión, creo que se llama igual, para calcular la longitud de arco, ¿no? Nada más que está expresada para ecuaciones cartesianas. Pregunta cómo se llama la otra forma, ¿no? Es que no tiene otro nombre, ¿no? No, es lo mismo, longitud de curva, nada más que acá cuando vos, la que ustedes se están confundiendo con la de análisis 1, que es la que va entre x0 y x1, x0 y x1, de la raíz de 1 más, creo que es, ¿no? Sí, 1 más f' al cuadrado. Diferencial x. Pero acá es cuando tienen expresada la f, a la función a la que le quieren calcular la longitud de curva, es una función. ¿Sí? Es una f de x. claro, claro. ¿Sí? Y de hecho es válida esta ecuación para funciones. Esta es válida para cualquier curva que se pueda representar en forma paramétrica. ¿Sí? Esta sería para funciones y esta cualquier curva que se pueda representar en forma paramétrica. Y bueno, que podamos encontrar su ecuación, ¿no? Paramétrica. ¿Sí? Sí, se entiende, chico, ¿no? Hay otra pregunta, dice, ¿no hay que derivar entonces? Sí, en la Sí hay. ecuación, perdón, en la ecuación original, o sea, además ahí, en esa ecuación que pone Gonzalo, ahí también hay que derivar, ¿no? Pero no es en este el caso. El caso nuestro ahora, sí, hay que derivar las componentes X e Y. Claro, hay que encontrar acá, fíjense, en esto es x' e y' lo que va acá. X' e y'.
O sea Manu que, López preguntaba. Sí, continúa, perdón. acá ¿qué tienen que poner acá? A ver, esto vamos a borrarlo. Vamos a dejar escrito si quieren cómo. eh, bueno, acá, ¿cómo nos quedaría L? O sea, la longitud de curva. ¿Entre qué valores de T? 0 y 2pi. De 0 a 2pi. Bien. ¿De la raíz de qué cosa? A ver, alguien que se anime que lo hizo. Sería A por el coseno de T. Correcto. Se entiende todo, ¿no? Que es la derivada de la primera x' de t. A coseno de T, bien, porque es la derivada de la X de T. Es A coseno de T. Sí, porque X de T era A seno de T, derivada A coseno de T, y acá ¿qué sería? Menos A seno de T. Menos A seno de T, ¿sí? ¿Se entiende? Diferencial. Perdón, Agustina pregunta si están grabando la clase. Creo que no, ¿no? No. Va, nosotros no. Ustedes si quieren las pueden grabar. No sé si hay alguien grabándola. Bueno, y ahí ya es resolver esto. Acá, ¿qué van a hacer? Distribuir el cuadrado, sacan a cuadrado como factor común de los dos términos y les queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso es 1, ¿no? Y ahí sale, bueno, y ahí sale fácil esa integral. Y deberían llegar a 2πa. ¿Falta algo acá en la resolución? ¿Alguien hizo algo más aparte de la cuenta? ¿Hay que hacer algo más o solo la cuenta? Hay que verificar algo, ¿no? Me parece que sí. Que eso es igual a 2πa. Sí, no, pero más allá del enunciado, cuando uno calcula acá, ¿sí se puede hacer directamente este cálculo o hay que mostrar algo antes? ¿Tienen la definición de longitud de curva ahí a mano? ¿Alguien? Ah, que es continua, lisa, algo así era, ¿no? Y no me acuerdo el Algo nombre así, exacto. exacto. Sí, algo así. No es, justo no le pegaste ninguna de las que dijiste, pero es algo así. Es suave. Esta fórmula para cálculo de longitud de curva, esta, es válida si la curva es suave. Suave en el intervalo donde se va sí, a calcular esa longitud de curva. ¿Mm? Entonces, antes de realizar esta cuenta que expresamos acá, ustedes tendrían que decir que esta cuenta se puede realizar para esta curva porque esta es una curva suave. ¿Sí? Y mostrar que es suave.
¿Está bien? Si no fuese suave, esto no tendría sentido. O sea, estaría mal. Entonces, por eso tienen que dejar justificado primero que la curva es suave, entonces podemos realizar, ¿sí?, el cálculo de la longitud de curva. ¿Sí? Pero eso lo tienen que dejar expresado y mostrado. ¿Sí? Si no lo hicieron, háganlo. Hagan esa pruebita. ¿Sí? Bueno, en este caso se cumple que es suave, entonces no hay problema. Se puede calcular. Pero tiene que estar justificado este cálculo, ¿sí? O sea que se puede realizar este cálculo. ¿Mm? Porque si ahora después si quieren volvemos. Cuando van al ejercicio 12, que lo preguntaron hace un ratito, ¿qué pasa con este hipocicloide? Ese tiene valores para los cuales la función no es suave. Claro. Entonces, como que son, creo que son justo como las puntas de la estrella esa que se te forma, por decirlo de alguna forma, como los vértices del hipocicloide. Y esos valores no hay que tomarlos, tenés que hacer la integral definida entre esos intervalos y después sumarlo, ¿no? Claro. O sea, ese tiene esta forma, ¿no? Algo así. ¿Y Así. cómo lo verificaste? Eso. El chico que preguntó recién, ¿cómo verificaste que no era suave en esos puntos? Porque derivé la función y o sea, derivé la función y saqué el módulo y a ese módulo lo igualé a 0 y ahí tuve todas las condiciones para las cuales se te va haciendo nula la función. Ajá. Bien, sí. Eso mismo me acuerdo haber hecho. Acá sería t igual a 0. Acá llega acá arriba en t igual a pi sobre 2, ¿no? Claro. Profe, y ahí lo que hacemos es como cortar la integral, ¿no? Calcularíamos de 0 a pi sobre 2, de pi sobre 2 a otro valor y así. Sí, sería una forma, sí, pi sobre 2, acá van a estar en t igual a pi, porque tienen que tomar tramos donde sea suave para poder calcular la integral, ¿sí? Los tramos Claro. donde es suave es de 0 a pi sobre 2, después de pi sobre 2 a pi, claro, de pi a 3 medios de pi y de 3 medios de pi a 0 o a 2 pi, que daría toda la vuelta, ¿no? Profe, también lo que se puede hacer es multiplicar un solo tramo por 4, porque Exactamente, sí, eso es mucho más fácil, porque son los 4 tramos iguales. Claro. Entonces calculan cualquiera, por ahí el más fácil, de 0 a pi sobre 2 y multiplican por 4. ¿Sí? Exactamente. La longitud de curva va a ser igual a 4 veces la integral de 0 a pi sobre 2. ¿Sí? Si tomamos el primer tramo. ¿Sí? Pero ahí, bueno, también el cuidado de que si lo quieren calcular, ¿sí?, directamente, como dice acá, de 0 a 2 pi, eso en este caso no lo pueden hacer, a diferencia de la circunferencia, que la calculamos toda de una sola vuelta. Si nos fuimos de a tramos, como acá, ¿por qué acá no podemos ir todo de una sola vez? Porque de 0 a 2 pi la curva no es suave. ¿Sí? En estos puntos
en estas puntas que tiene el hipocicloide, en esa y en esa, ahí la curva no es suave, ¿sí? Entonces por eso no se puede calcular directamente de 0 a 2pi. ¿Sí? Hay que ir de a tramos o calcular un tramo y multiplicar por 4 porque son los 4 tramos iguales. ¿Sí? Profe, resolviendo ese, me queda en un momento para simplificar la raíz cuadrada de seno al cuadrado de 2t. ¿Eso me queda el valor absoluto o lo pongo sin valor absoluto? A ver, ¿cómo dijiste? En un Porque lo momento estoy llegas poniendo a en la qué? aplicación, me lo pone sin valor absoluto, pero para mí debería ser porque es raíz cuadrada y con el Raíz cuadrado ya cuadrada es de seno al cuadrado de 2t. Qué raro que seno te quedó al eso. cuadrado de 2t. ¿Cómo Se hiciste? simplifican un montón y te queda eso. Puedes sacar un factor común. Mirá, Y acá, cuando simplificás, tenés que ver cómo es la función seno de 2t cuando estás entre 0 y pi sobre 2, que es lo que vos estás mirando acá. ¿Sí? ¿Cómo es la función seno de 2t? Es siempre mayor a 0, entonces no es necesario. Claro, como es siempre mayor a 0, entonces ese valor absoluto acá iríamos hasta, porque es 2t. Esto es pi sobre 2, ¿no? Acá, el periodo de horas de pi. Entonces, en ese tramo, la función seno es positiva. Esta es la función seno de 2t. ¿Sí? Como es positiva en este pedazo, entonces por eso cuando simplificás la raíz con el cuadrado del seno, te queda ese valor absoluto, te queda positivo. ¿Sí? Porque estás trabajando acá. Sí, sí, claro, ahí te ayuda la división en 4 partes, porque si no es como que se te complica. Claro. Sí, igual esa división en 4 partes viene del tema de la suavidad de la curva, ¿sí? Sí, sí, se entiende de dónde viene. ¿Se entiende? Y entonces está bien que esto sea igual a, sin el valor absoluto, seno de 2t. ¿alguna pregunta más? Por ahí los últimos son muy parecidos a física, ¿no? No sé si ya han hecho física o lo están haciendo, física 1. Igual los explicó hoy el profe, pero creo que no son tan complicados, ¿no? Sí, son parecidos a algunos de física. Yo estoy en el 14A
y lo estoy planteando recién. Me está costando un poco, pero creo que ahí le encontré la vuelta. Ah, bien. Sí, profe, yo los resolví casi igual a los ejercicios de un práctico de física también. Bien, bien. Sí, sí, son muy parecidos, o sea, en realidad lo mismo, digamos, nada más que por ahí cambia la forma de llamar algunas otras cosas, pero es lo mismo. Sí, yo me acuerdo que por ahí en física, por ahí tenía en cuenta mucho el profe el tema de los sistemas de referencia. Separa, digamos, el sistema de referencia, lo pone el primer tramo cuando sube, por ahí ponía un sistema de referencia, estoy hablando de física, ¿no? Para no confundir. Y después cuando sube un sistema de referencia y cuando baja otro sistema de referencia. Eso podría ser una diferencia, pero creo que no es para complicarse, es lo mismo. Profe, una consulta. Sí. Para justificar que la curva es suave, por ejemplo en el 10, evalúo las derivadas en cero y si no se me anulan simultáneamente, ¿con eso ya queda justificado? Sí, pero no en cero, en el intervalo donde estás calculando, de Claro, en cero a el 2pi, intervalo y... no solo en cero. Bien, con eso ya quedaría justificado. Claro, sí, podés dibujar las curvas derivadas, ¿sí? Que una va a ser coseno y otra seno, de amplitud o menos seno, y ahí mostrás gráficamente que esas curvas no se anulan simultáneamente, ¿sí? Buenísimo. No hay valores de t en el intervalo 0,2pi donde se hagan cero las dos a la vez. Genial, gracias, profe. ¿Sí? Nada. Bueno, y van a ser continuos porque son funciones seno y coseno, ¿no? La definición pide que sean continuas y que no se anulen simultáneamente. ¿Sí? Que en este, si grafican las derivadas, van a ver que en estos puntos las derivadas se anulan simultáneamente de las funciones componentes, ¿sí? De la x de t y de la y de t. Por eso no es suave. No es suave en estos puntos. Pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, 2 pi. Claro, de alguna forma esa sería la verificación que habría que dejar plasmada ahí, ¿no? Claro.
Profe, Sí, quería hacer una consulta acerca del punto 14 porque estoy tratando de resolverlo y me queda un resultado distinto a lo que indicaba el solucionario del trabajo práctico. Y quería chequear si estaba bien el ejercicio o si que le estoy errando. Porque ahí me plantea si toca el suelo a 300 pies del lugar del lanzamiento, ¿cuál era su velocidad inicial? Todo esto sí, sabiendo la aceleración. Yo lo que hice fue armar el vector posición y dejar como incógnitas el tiempo y la constante que sería la velocidad. Yo acá lo planteé como que el vector posición en X debería ser todo igualado a 300 y el vector posición en Y debería ser igual a 0. claro, está bien, sí, Entonces yo lo que hice en la primera ecuación de X fue despejar el instante, es decir, me quedó 300 sobre coseno de 45 por la constante que sería la velocidad que estoy buscando. Y ese valor de t lo reemplacé en la segunda función que está igualada a 0, que sería en y. sí, te queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Claro, ahora lo que yo veo es que en el solucionario, cuando despejan el coseno de 45 por la constante, me falta un 2 que no está en el solucionario y me deja un resultado distinto. Y yo, o sea, Puede ser, o sea, cuidado con los solucionarios que creo que tenían algunos errores. Perdón, ahí A justamente ver, me pero estoy miramos. fijando en el solucionario y Sí, tenés razón, sí. Eh, el coseno 45 es raíz de 2 sobre 2 y acá pone claro, raíz de 2. claro, Raíz de 2 porque solo. después yo estaba verificando con los resultados que te da el solucionario, evaluándolo en el instante que debería dar y da como, o sea, no da los mismos resultados. Yo cuando lo paso con el coseno de 45, ahí sí o sea, que sería raíz de 2 sobre 2. Sí, Pero está bien. quería verificar eso, si estaba mal el Está bien lo solucionario. que es. Está bien lo que decís vos, sí. Acá está mal. Perfecto, muchas gracias. No hay por qué. Por ahí apuntaron todos eso, ¿no? El ejercicio 14 del solucionario tiene ese error, digamos. Para que no se guíen solamente por eso, traten de hacerlo, como dice el compañero, y ya verifican que no, que hay un error acá. acá me falta algo, ¿no? ¿Cómo? Acá me parece que me falta algo que es la velocidad inicial ¿A la ecuación que pusiste? en las ecuaciones, claro. B0. Sí, sí. B0 Claro, coseno de velocidad tita y inicial. Claro, yo B0 eso seno lo de tita. puse el instante por el coseno del ángulo, todo eso multiplicado por una constante que sería la velocidad. Claro, pero esa ecuación está bien, sí, velocidad por el seno porque es la ecuación en mí, ¿no? Sí, sí. Vos usaste la que está en X para sacar el tiempo, por eso pusiste coseno. Claro. Y el ángulo es la tita es 45 grados. 45, sí.
Bueno, ya debería estar Mabel, ¿no? Con Jobran en la otra sala. Son las 11. Sí, sí, ya debería estar. Bueno, los dejamos chicos hasta el jueves. Hasta luego, profe. Gracias, Chao. profe. Y Nos vemos. siguen con Mabel. Mabel y Nos Jobran vemos. están en la otra sala. Nos vemos. Hasta el jueves. Chao, chao. Nos vemos, Gonzalo. Chao, Alfredo. Nos vemos. Chao, chao. Hola a todos, buenos días. En unos minutitos Buen día, profe. estamos, cuando terminen de ingresar todos. Buen día, profe. Buen día. Buenas. Bueno, buen día nuevamente a todos. Vamos a comenzar a continuar con la práctica. Díganme, ¿pudieron avanzar con los ejercicios? ¿Qué dudas les quedaron? A ver, yo voy a presentar pantalla. Recuerden que cuando presento pantalla no puedo leer los mensajes que me dejan, así que activen sus micrófonos y me interrumpen cuando lo necesiten y me hacen la pregunta. Y si algún compañero no tiene el micrófono, no le funciona el micrófono y escribe mensajito, bueno, alguien me lo lee. Voy a presentar pantalla.
Acá tenemos. El trabajo práctico está subida la resolución también en la PEDCO, la subimos esto no se borra, está subida desde el viernes, sábado más o menos. No sé si pudieron descargarla, porque todavía no anda la PEDCO, va a estar toda la semana sin funcionar. No sé por qué esto no se borró. Consultas viejas. Bueno, díganme qué ejercicio quieren que repasemos, de cuáles tienen dudas, si lo resolvieron de alguna otra manera y alguno quiere mostrarme cómo lo resolvió, compartir con sus compañeros la resolución para ver si también es correcto resolverlo de esa manera. Es importante que si ustedes resuelven de otra manera, nos pregunten, porque a veces está bien, es una manera más económica de resolver el ejercicio, más rápida, más entendible, y otras veces puede tener algunos errores en cuanto a justificaciones, a falta de justificaciones. ¿Me están escuchando? ¿Que tanto silencio? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, no está hablando sola. Empieza la sesión, porque no sería la primera vez que se me corta porque me está saltando un cartel, me salta cada tanto un cartel que tengo inestable la conexión, no sería la primera vez que me quedo hablando 15 minutos sola y porque se cortó. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, ustedes que comenzaron la mayoría a cursar de forma virtual, creo que ya se los comenté antes, en el modo presencial, nosotros teníamos la posibilidad de ver sus cuadernos cuando se acercaban a hacernos alguna consulta en el aula. En este horario, después que el profesor terminaba la teoría, ingresábamos al aula y resolvíamos algún ejercicio en el pizarrón, que todos habían tenido dudas, y después ustedes se acercaban a nuestros bancos o nosotros recorríamos el aula viendo cómo estaban trabajando, pero siempre teníamos a mano el cuaderno de ustedes, donde ustedes estaban haciendo los ejercicios y podíamos ver cómo lo resolvían, cómo lo habían justificado. Todo esto, si ustedes no nos presentan pantalla para mostrarnos sus resoluciones, nos lo perdemos y nos encontramos directamente en el parcial, que aquel alumno que lo hizo tal cual nosotros los proponíamos en las resoluciones de los diferentes prácticos, bueno, estará aprobado. Pero hay otros que lo hicieron de otras maneras y que con pequeños errores también estaría bien, aún con pequeños errores estaría bien el ejercicio. Entonces, bueno, esto es la dificultad con la que nos encontramos, una de las dificultades de dictar la materia en forma virtual. No podemos ver su producción. Así que bueno, díganme entonces qué ejercicio, si les quedó duda, me dice Pedro, hacer el ejercicio 8, bueno, a ver. Profe, yo tengo una consulta así general. Cuando me dice que tengo que determinar el sentido de la curva, ¿basta para justificar que yo arme, no sé, una tabla de valores? Sí, y entonces vas marcando que para distintos valores de t, cómo se mueve. Dejás una tablita con 2 o 3 puntos y entonces ya está. Perfecto, gracias. En todo caso, también estaría bien poner que si, por ejemplo, en una circunferencia, si el seno está asociado a la x, va en sentido antihorario. Claro, si está asociado a la x va en sentido horario, pero bueno, son 2 puntitos que uno tiene que tomar con una tabla cuando uno hace una tabla de valores. Hay que ver qué 2 puntos, porque si uno los toma, por ejemplo, en el caso de una circunferencia, los puntos están sobre el diámetro y no sabemos si giró para la izquierda o giró para, no sé, sentido horario o antihorario, ¿no? Pero sí, se puede hacer con una tablita o en el caso
en que sea circunferencia ya está probado, ya lo hemos visto en la teoría, que cuando está la X asociada al seno es en sentido horario y cuando está asociada al coseno en sentido antihorario. Bueno, entonces, vamos a ver voy a De leer todas formas le pueden marcar la flechita de la curva. Claro, también, sí, le van marcando la flechita buscando un par de puntos. Bueno, Jobran, cualquier cosa me lees vos lo que los chicos me van preguntando acá en el chat. Voy a ver, entonces... Dijeron el 7B el ejercicio rapidito. 7B rapidito. Rapidito. Dice, considera un objeto que se mueve de acuerdo con la siguiente función posición. Bueno, así que coseno WT en I y seno WT en J. Son las componentes X e Y, respectivamente. Movimiento circular con velocidad angular W. A eso se está refiriendo, ¿no? Bueno, hallar los vectores tangente unitario y normal principal. Y después el B dice hallar el vector aceleración y sus componentes tangencial y normal. ¿Qué es lo rapidito? A ver, rapidito, tenemos la resolución acá. La puedo mostrar como una idea para que, si después quieren seguir pensándolo y ustedes resolviendo. El A, que dice allá los vectores tangente unitario, normal principal unitario, el vector tangente va a ser la derivada, que coincide con la dirección de la velocidad. Entonces, si derivamos la posición, acá. Entonces, si nosotros, este es el vector posición. Si nosotros lo derivamos, lo que obtenemos es el vector tangente. Como me pide el vector tangente unitario, es decir, que su norma sea 1, lo que hacemos es calcularle la norma al vector, que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevados al cuadrado, y entonces lo que hacemos es dividir al vector tangente, este que está acá, lo dividimos por su norma, y lo que obtenemos, o sea, cada una de las componentes la dividimos por W, y lo que vamos a obtener es, acá falta otro paréntesis, entonces, cuando al vector tangente lo dividimos por la norma, lo que hacemos es obtener el vector que está sobre la misma recta de acción, pero de norma 1. Después lo que me pide es hallar el vector aceleración y sus componentes tangencial y normal. El vector aceleración, porque podemos decir que el R' de t es el vector velocidad. El vector aceleración es el R segunda, es decir, la segunda derivada del vector posición o la primera derivada del vector velocidad. Y me pide que encuentre el vector aceleración y sus componentes, la tangencial y la normal. Bueno, es decir, primero lo que necesitamos es el vector tangencial a la curva. Nosotros tenemos la curva en este punto, el vector aceleración, supongamos que es este es el vector aceleración. Entonces lo que me está pidiendo es que yo descomponga este vector en un vector normal a esta curva, lo descomponga en un vector que sea normal, no, quería hacerlo en otro color esto. En este punto, supongamos que ese es el vector aceleración y me dice que encuentre sus componentes tangencial y normal. Entonces, la componente normal va a ser aquella que esté sobre esta dirección y la componente tangencial va a ser aquella que esté sobre esta dirección. Entonces, si descomponemos el vector aceleración, me va a quedar esta sería la aceleración, la componente normal, y esta sería la componente tangencial. Eso es lo que me está pidiendo que encuentre. Entonces, nosotros necesitamos
esta dirección que tenemos acá, o sea, que con el vector tangente unitario ya la tenemos, y después necesitamos la dirección del vector normal. Y es lo que hacemos. El vector tangente unitario ya lo tenemos acá, que lo habíamos tenido, nos lo habían pedido en el ejercicio anterior, el inciso anterior. Y el vector normal va a ser la derivada del vector tangente unitario dividido su norma. Entonces, acá tenemos el vector normal. Luego, ¿cómo obtenemos? Bueno, acá tenemos, este sería el vector aceleración. El vector aceleración que depende de t es la derivada segunda. Este es el vector velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual el vector aceleración? Va a ser igual a la suma de, o sea, digamos, este vector que tenemos acá, este vectorcito, lo podemos considerar como la suma de la componente normal con la tangencial. Bien, ¿y cómo calculamos eso? Vamos viendo con este valor. Pasa que no se me mueve esto. Entonces, esto es función de t. Va a ser igual a la aceleración. A ver, espere. Lo vamos a escribir acá, más prolijito. Porque esto también fue una duda que ustedes presentaron en la teoría. Recuerdo que le habían preguntado a David de dónde salía eso, ¿no? Nosotros tenemos que la aceleración, el vector aceleración, lo podemos pensar como la componente tangencial por el vector tangente. O sea, digamos, AT es, digamos, la norma sería el vector, por el vector tangente unitario, más la componente normal, el vector normal. A ver, esperen que vamos a ver quién ingresa. Entonces, si nosotros a este vector que tenemos acá, lo multiplicamos por ejemplo, el vector t, ¿qué va a pasar? Acá también tendría que multiplicar por el vector t, ¿sí? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Cuando hago esto por esto, el vector t por el vector t, como son paralelos, eso me va a quedar 0. Y cuando hago esto por esto, el vector t, perdón, esto es 1. Esto es 1, ¿no? Cuando hago t por t, esto me da 1 porque son paralelos. Cuando hago t por n, esto me va a dar 0 porque son perpendiculares. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? Que la aceleración, voy a escribir con otro color, que la aceleración va a ser igual a la aceleración tangencial por el vector, la aceleración por este vector que tengo acá, el vector t, va a ser igual a la aceleración tangencial. ¿Sí? Eso es lo que hace acá, en este paso, y entonces
nos queda 0 por el vector tangente y W por el vector normal. De la misma manera, si nosotros multiplicamos si acá si a esta expresión lo hubiéramos multiplicado por el vector normal, entonces aplicábamos también la distributiva, a ambos lados multiplicamos por el vector normal, entonces, y lo que íbamos a obtener es que el vector aceleración por el vector normal iba a ser igual a la aceleración normal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribimos las componentes normales y tangenciales? Pues aplicando eso. La componente tangencial va a ser el vector aceleración, que es este que tenemos acá, el vector aceleración por el vector tangente. Y la componente normal va a ser el vector aceleración por el vector normal. Y entonces obtenemos, fíjense qué es lo que hace en este renglón. Entonces nos queda que la componente normal va a ser W cuadrado y la componente tangencial va a ser 0. Porque estamos en un movimiento circular. Tenemos una velocidad constante W. No sé si te aclaró la duda. Profe, después de ese ejercicio, ¿podemos ver el ejercicio 9b? Sí, podemos verlo. El 8 me habían preguntado también. Con el 7b está aclarado la duda, ¿qué es lo que me piden? Hallar el vector de aceleración y sus componentes tangenciales normal. Bien. Bueno, después me preguntaron por el ejercicio 8, que está, vamos a ver qué dice el ejercicio 8. El ejercicio dice hallar la función posición hallar la función posición sabiendo que me dan el vector aceleración y me dan condiciones iniciales. ¿Qué pasa con la velocidad cuando el tiempo es 0 y qué pasa con la posición en el tiempo 0? Me dan ciertas condiciones. ¿Para qué me van a servir esas condiciones? Porque ¿qué pasa? Como vimos antes, ¿cómo calculaba yo el vector aceleración? Y era la derivada segunda de t. ¿Y cómo calculaba el vector velocidad? Era la derivada primera de t. Por lo tanto, si yo voy integrando sucesivamente, voy a ir obteniendo cada uno de los pasos anteriores. O sea que, si yo tengo que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad, si yo integro respecto de t, voy a obtener la velocidad. Y como sé que la velocidad es igual a la derivada de la posición, cuando yo integre voy a obtener el vector posición. Lo que hay que tener en cuenta en este ejercicio es que cuando yo integro, cuando yo estoy integrando, recuerdan que si yo, por ejemplo, tengo que hacer la integral de x cuadrado, o de x, vamos a poner directamente así. La integral de x diferencial x. ¿Y esto cómo lo resolvíamos? Bueno, esto es x cuadrado sobre 2 más constante. No me tengo que olvidar la constante. Y es acá donde juega un rol fundamental el ingreso de esa constante,
porque eso es lo que yo voy a ir, la constante, ¿cómo la voy a determinar? Y la voy a ir determinando de acuerdo con estas condiciones iniciales que acá me están marcando. ¿Sí? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que fíjense que acá tienen que la función, me piden la función posición y me dicen la aceleración y me dan la componente en J y en K. Esto está en el espacio. O sea que ustedes tienen que pensar que la aceleración, que es la función que van a tener que integrar, y la integral va a ser componente a componente. Así como se deriva componente a componente, se integra componente a componente, es 0 en I, es decir, que cuando yo derivé la velocidad había una constante, por eso me dio 0 en I, más, ¿dónde está el otro? Menos 4 coseno de t en J, menos 4 coseno de t en J, menos 3 seno de t en K. Menos 3 seno de t en K. ¿Sí? Entonces, no se los voy a hacer todo. Ustedes tienen que, ¿qué pasa? Cuando integramos acá, ¿qué vamos a obtener? Vamos a ver. El vector velocidad en función del tiempo va a ser, cuando integro el 0, quiere decir que yo tenía una constante. Vamos a llamarla constante C1 en I. Bien. Menos 4, cuando integro el coseno de t, ¿qué función cuando la derivo me da el coseno de t? El seno de t. Bueno, yo tengo que integrar coseno de t, o si queremos menos 4, ¿no? Que lo sacamos acá afuera, diferencial t. ¿Cómo sería esto? Menos 4 seno de t más una constante. Le vamos a poner constante 2. Entonces, esto va a ser menos 4 seno de t. Vamos a ponerle acá así, menos 4 seno de t más la constante 2 en j. Más, y ahora integro esto, el menos 3 seno de t. ¿Qué función cuando la derivo me da el seno de t? El menos coseno. Con este menos se me hace más, así que me va a quedar 3 coseno de t más una constante. Eso en K. Bueno. Y después volvemos a integrar esto para obtener la función posición. Pero previamente puedo ir determinando estas constantes comparándola con qué pasa cuando, porque tengo la información, cuando el t es igual a 0. Yo tengo acá, me están dando como dato en el problema, acá me están dando como dato qué pasa cuando t es igual a 0. Entonces voy a tener que, en la expresión que yo encontré, poner t igual a 0 y después por comparación componente a componente, sacar cuánto valen las constantes. ¿Entendió más o menos cómo encargar el ejercicio? Sí, profe, se entendió, gracias. ¿Sí? Bien. Sacan esas componentes y después siguen derivando esa expresión y después se fijan qué pasa en t igual a 0 y por comparación componente a componente, lo sacan de ahí. Bien. Está la resolución también hecha, pero para que la puedan hacer, intenten hacerla sin mirar la respuesta. Y la otra pregunta era ¿de qué ejercicio? ¿El 9? Sí. Bien. Dice, se desea hallar la recta tangente a la curva dada por esa función posición. En el punto 3,0. ¿Qué dificultad encuentra? Dice, usar un graficador para graficar la curva y explicar qué ocurre en ese punto. Vamos a usar el GeoGebra, t cuadrado, t cubo menos 3t. Si usamos yo tengo el GeoGebra acá.
que no lo tengo. Se me desapareció el GeoGebra. A ver, esperen un segundito. En que lo busco. En algún lugar lo tengo que tener. La tenía en la barra de herramientas. Me había desinstalado. Qué raro. Esperen un segundito que lo instalo nuevamente. No sé, no lo estoy viendo. Acá está, a ver, terminal, ahí está. Está viendo. Bueno. No sé qué se me instaló. Uch. Esperen, a ver. No sé qué, no sé, se me abrió otra versión. Bueno, volvemos otra vez. Total, está en el, de hecho, el dibujito, ¿no? Yo les quería mostrar nuevamente para recordar cómo hacíamos con el GeoGebra para escribir una curva. Ustedes empiezan a escribir curva y les aparece las opciones para una, para en el plano o en el espacio. Bueno, y entonces escriben t cuadrado, t cubo menos 3t, el parámetro es t, y como no me da un valor, o sea, se supone que es para todo t, le mandan entre menos 4 y 4, qué sé yo. Tengan en cuenta como t está al cuadrado, bueno, no importa, es para que se las grafique. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando grafican la curva, se van a encontrar, vamos a ver acá, ¿dónde está? Cuando usan el graficador, se van a encontrar con esta curva. ¿Sí? Si ustedes hacen una tablita de valores, van a ver, o cuando tienen el graficador, toman un punto y lo sueltan, por ejemplo, lo apoyan acá y lo sueltan, van a ver que se empieza a mover en esta dirección. Viene por acá, sigue por acá, sigue por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que en este punto, en el punto 3,0, que es el que se está cuestionando acá en el problema, la curva se corta a sí misma. Entonces, pasa 2 veces por ese punto. Analíticamente, eso... y bueno, ¿qué pasa? No podemos hallar... el ejercicio lo que me pide... no es la longitud de curva. Lo que me pide es hallar la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, digo, bueno, ¿qué pasa? Depende cómo venga, cómo se esté desplazando la partícula. Si yo, es la primera vez que estoy pasando, porque comienza el movimiento acá donde yo tengo este punto azul, en este punto la recta tangente va a ser esa verde que yo estoy marcando, cuando paso por primera vez. Ahora, cuando ya estoy dando toda la vuelta, el punto, cuando vuelvo a pasar por segunda vez en el punto, la trayectoria tangente va a ser esta. Entonces yo voy a tener en ese punto 2 curvas tangentes. Y eso, analíticamente, es lo que nos pasa acá. Cuando nosotros, dice, cuando queremos hallar la recta tangente a la curva, entonces lo que tenemos que ver primero, que en el punto 3,0 yo tengo que ver para qué tiempo yo estoy en el 3,0. Y entonces,
evalúo la función posición cuando x vale 3 y cuando y vale 0. Es lo que se hace acá. Cuando t cuadrado, que esto es x, vale 3 y cuando y, que es t cubo menos 3t, vale 0. Entonces acá vemos que t, el valor absoluto de t es igual a raíz de 3. Por lo tanto, t toma dos valores, más y menos raíz de 3. Entonces quiere decir que hay dos momentos en que la curva pasa por ese punto. Hay dos tiempos. Y para hallar las rectas tangentes yo tengo que considerar, para hallar una tangente en un tiempo y la otra tangente para el otro tiempo. Que es lo que después se hace en este ejercicio. No, finalmente, porque se tiene que cumplir tanto para X y para Y. Entonces acá tienen el desarrollo, tanto para X como para Y, vemos que la partícula pasa cuando t es menos raíz de 3 y cuando t es raíz de 3. Entonces, bueno, como se pide también usando un graficador, lo que obtenemos es esta curva, la curva se corta a sí misma. Bueno, ¿cómo encontramos la recta tangente en el punto 3, 0? Lo que hacemos es derivar esta expresión, entonces acá tenemos la derivada de la expresión. Ahora, para saber qué pasa en el 3, 0, bueno, me fijo, primero trabajo con un instante. En el t igual a menos raíz de 3, que estamos en el punto 3, 0, ¿qué pasa con la recta tangente? Es decir, la derivada de el vector tangente, la derivada de la velocidad. Y entonces obtengo ese vector. Como tengo el vector, lo puedo tomar como el vector director de la recta y entonces escribo la ecuación de la recta cuando t es igual a menos raíz de 3. Hacemos lo mismo para t igual a raíz de 3, obtengo acá que me quede, otro, me cambia, lo tenía acá y acá, tengo los dos para los distintos tiempos. Entonces, si me cambia, fíjense que me cambia el signo y así obtengo las dos rectas tangentes en ese tiempo en el que la partícula pasa por el punto 3, 0. A ver. Perfecto, entonces en la parte del ejercicio que te piden hallar los instantes en que las rectas tangentes son verticales u horizontales. En ese caso simplemente hay que buscar los valores de t para el que uno de los componentes se hace 0. Gráficamente, yo voy a ver que es este punto y este punto. Claro. Si nosotros ya vimos que esta es la dirección en la que se está moviendo, vamos a tener uno es así y el otro es así, ¿no? Pero bueno, las rectas, acá las rectas se hacen horizontales y entonces, como vos decís, el vector tangente se me hace 0. Entonces es lo que, o bien podemos pensarlo, es paralelo a este vector, al 1, 0. Claro, en ese caso tendrías que buscar los valores en el que, por ejemplo, el vector j se me hace 0. Claro. Que sería cuando quede solamente el vector en x, que sería paralelo al 1, 0. Claro, que es paralelo al 1, 0, correcto, sí, sí. Cuando la componente vertical del vector, porque en cada punto, si yo me paro, vamos a borrar acá. Si yo me paro acá, en este punto, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener una componente, este es el vector tangente, y va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Así pasa en cada punto. En particular acá, el vector tangente no tiene componente vertical. Tampoco acá, no tiene componente vertical. Entonces, como bien dijiste, la componente en J la igualamos a 0. Analíticamente, ¿cómo nos quedaría escrito?
O sea, yo lo que quiero es que mi vector tangente, el R' de t, sea igual a K por el 1, 0. K porque, digamos, no sabemos nosotros la longitud que va a tener el vector. Entonces, Claro. bueno, igualamos las derivadas. O sea, primero vemos en qué tiempo va a pasar eso y luego calculamos las derivadas y escribimos el vector. Perfecto. ¿Está? Bien. Y con respecto al 9b, porque sé más o menos por dónde van los tiros, pero todavía no tengo claro cómo plantearlo. Porque El 9b dice, veamos que la curva definida de esta manera tiene dos rectas tangentes. ¿Para qué preguntaba el enunciado? me dice demostrar que la curva definida de R de t es Es igual. lo que está escrito acá entonces. Claro. Veamos que la curva definida de esta manera, esta curva que tengo acá, tiene dos rectas tangentes en el origen. Bueno, vamos a ver en el origen cuál es el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando x vale 0 e y vale 0, ¿no? ¿Para qué tiempo está pasando eso? Y encontramos para estos tiempos, múltiplos de pi. Entonces vamos a ver que para distintos valores de k, o sea, para distintos tiempos, la curva está en el origen. Acá me sobra una r. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros calculamos la derivada para todos esos tiempos, vamos a tener los vectores tangentes para todos esos tiempos. Y es lo que planteamos acá. Acá lo hace en forma genérica. Para t igual a 2kpi, ¿por qué pone 2kpi? Porque son los dos t a los cuales se hace 0 en kpi, no es 2kpi, no, kpi y k entero. No es lo mismo, multiplicar por 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el vector, calculamos el R' en cada uno de esos tiempos. Acá lo hacemos en forma genérica y encontramos el vector. Y la recta tangente, para ver, ¿por qué lo toma? Espérate que no me acuerdo por qué es que se tomaba, si K era igual a... ¿Por qué tenemos dos posibles vectores velocidad? Porque me va a ir dando, claro, si nosotros vemos el gráfico de la curva, cuando estemos acá, vamos a tener, sí, o sea, como la curva va y viene varias veces, o sea, va a pasar por infinitos tiempos, va a pasar por ese punto, las veces que pase, o va a tener esta dirección, el vector tangente, o va a tener esta dirección, el vector tangente. O sea, va a pasar infinitas veces, pero va a tener solo dos direcciones posibles. Eso es lo que se calcula acá. Pero párate que no entiendo acá por qué le puso... Está planteando que T sea par o impar. ¿Pero y eso para qué? Porque... para... Porque hay partes que el porque va a seno ser se hace positivo o 0. negativo. ¿No? Sí, hay partes que cuando el 2K es par, el seno se hace 0 y se te simplifica una parte. Y cuando es impar... claro, está bien. Está bien. Acá considera
acá se considera el seno para los pares, 2kπ, vamos a tener una de las direcciones. Y para cuando el tiempo sea sea impar, o sea, que no sea par de pi, digamos acá, 2k más 1, tenemos la otra posición. ¿Cómo nos damos cuenta antes? Y solo mirando el gráfico. ¿Cómo decís vos, Joran, que si no lo vemos eso? No, para mí también. Optaría por hacer primero el gráfico y después ver qué pasa con las cuentas. Sí, sí, porque si no, analíticamente, como mucha vuelta, darnos cuenta qué es lo que va a pasar. Porque nosotros acá lo que obtenemos es que K puede ser cualquier valor entero. ¿Sí? En esa posición, cualquier valor entero. Entonces, mirando el gráfico, vemos que hay dos situaciones. Entonces, planteamos, bueno, a ver qué pasa cuando lo que pasa que también lo que va cambiando, que sea par o impar, es que el coseno me va a ir dando 0 o 1 o positivo o negativo, ¿no? Eso tendría que desarrollar un poquito más acá. Es decir, cuando es impar te da negativo. Claro, que es lo que está marcándose acá. Y me da 0 en el caso que sea impar, y si no me da 2, que es la otra, es esta otra que tenemos acá. Bueno, eso es lo que lo que hay que plantear en ese ejercicio. Habría que desarrollarlo un poquito más, toda esta justificación que viene de acá hasta acá. Voy a tratar de desarrollarla y escribirla un poquito más y subirla a la PEDCO para la próxima, la próxima clase, pero cuando ande la PEDCO. O la próxima clase se las comparto de alguna manera, por acá. Ok. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué otro ejercicio? A ver, acá. Quedé pensando, yo lo había resuelto de otra manera este ejercicio. Bueno, después lo busco y se lo subo más prolijito. ¿Alguien lo resolvió de otra manera? ¿Lo pensó de otra manera este ejercicio? ¿O no llegaron? Yo el 9b no lo terminé, no lo resolví, por así decirlo. Pasé directamente a los otros ejercicios. Bien. ¿Y con los otros ejercicios algún inconveniente? A ver cómo era que decía el enunciado. El enunciado 9b, demostrar que la curva tiene dos rectas tangentes en el origen y encuentre sus tangentes. Claro, es que tendría que saltar después me fijo, porque no lo estoy desarrollando todo, estoy tratando de darles una idea de cómo hacerlo, pero si lo vamos haciendo paso por paso nos tiene que saltar en algún momento que distintos valores, bueno, acá nos da múltiples valores de K. Como el enunciado me está diciendo de alguna manera que tiene dos direcciones, bueno, podemos optar pensando los valores pares de pi o los valores impares, cantidades impares de pi. Pero ¿por qué se llega a ese razonamiento? Ahora no me acuerdo cómo llegaba. Se los debo para la próxima clase, chicos. Bueno, seguimos con otro ejercicio. De los que siguen o de los primeros, acá recuerden que estamos resolviendo el práctico 1, así que pueden preguntar desde el inciso 1A. La próxima clase vamos a comenzar con el práctico 2, el profesor ya empezó con algo de teoría, pero eso no quiere decir que no puedan consultar ustedes por ejercicios que les hayan quedado sin comprender, aunque les hayamos subido las resoluciones del práctico 1. Ustedes siempre van a poder preguntar
el práctico que sea. A ver. En tiro oblicuo, ¿ya empezaron algunos de los ejercicios? Sí, sí. Hoy los planteó el profe en la parte de teoría, lo explicó y por mí no tengo problema. Empezó hoy con los de tiro oblicuo. Claro, Sí, en yo general, igual había resuelto el 3, había estado un rato largo, pero ahora que con el profe que explicó la teoría al principio de la clase, que fue rapidito, ahí ya nos dio pie para poder resolver los últimos 2. sí, que en estos ejercicios la cátedra opta por presentarles directamente la ecuación completa de la posición de una partícula que sigue una trayectoria así, un movimiento rectilíneo, no sé si es rectilíneo porque es el tiro oblicuo, pero de tiro oblicuo o a veces también coincide con el lanzamiento vertical. Igual que en el ejercicio anterior, que a mí me daban si yo conozco el vector aceleración, en este caso conocemos la aceleración de la gravedad, podemos volver para atrás hasta llegar al vector posición. Acá en estos ejercicios directamente, si ya sabemos cómo es en forma genérica el vector posición, trabajamos con ese vector posición y vamos reemplazando los distintos datos que me va dando el problema y chau, y se trabaja con eso, no es que tienen que volver ustedes a hacer todo el proceso hacia atrás como se explicó en la teoría. Trabajan directamente con el vector, con las distintas componentes del vector posición. Que si se acuerdan, que los que hayan visto esto en física del secundario van a recordar o van a descubrir las fórmulas ahí. La posición es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Cuando tengo movimiento tiro oblicuo, esa es la componente horizontal y la componente vertical va a ser también la posición según y más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería la parte correspondiente a que si el móvil estuviera cayendo en caída libre. Pero sí, en general no, esto sería una aplicación de ecuaciones vectoriales. Donde tenemos el vector posición, me está describiendo una partícula que se va desplazando según esa trayectoria oblicua. Pero no es más que, no es un tema nuevo, es una aplicación de esto que estamos viendo en el práctico 1, que son funciones vectoriales. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan, que quieran que repasemos? Yo por el momento no. La próxima clase el jueves también vamos a empezar a las 11 Gonzalo y Alfredo, perdón, a las 10 Gonzalo y Alfredo, y a las 11 seguimos Jobran y yo. Cuando el profesor termine la teoría. Bueno, entonces si no tienen más dudas, podemos terminar la clase acá. Si no, nos quedamos hasta las 12.